Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. El mundo real está lleno de problemas. Dolor. Suciedad. La gente como Deku lo sabe bien. Gente como él tiene que huir y esconderse de los horrores que los rodean. Pero entonces Deku aprende a desaparecer. Todoroki Shoto sabe que hay belleza en el mundo, aunque sea difícil de ver. A veces, sin embargo, desearía que todo lo malo simplemente desapareciera. Cuando conoce a un chico de pelo verde y rizado, se encuentra en un lugar así. Los dos chicos se sienten atraídos, pero mientras Shoto quiere cambiar el mundo, Izuku quiere dejarlo atrás. ¿Podrán Todoroki, Aizawa y la clase 1 a convencer a Izuku de que vale la pena salvar el mundo, o desaparecerá para siempre? Capítulo 50. Comprensión es demasiado pronto para esto. Shota tomó otro trago largo de café negro azabache, saboreando el amargo ardor del líquido humeante mientras caminaba arrastrando los pies por el pasillo. Normalmente, Shota no llegaría a la escuela hasta el último momento que aún se pudiera considerar puntual. Sin embargo, hoy había algunos asuntos que debía resolver, y cuanto antes. Así que allí estaba, más de una hora antes del comienzo de clases, camino a la oficina de Netsu. Ni siquiera se molestó en llamar. Buenos días, Aizawa. Qué raro que estés aquí tan temprano. ¿A qué debo el placer de esta visita inesperada? Shota entrecerró los ojos al ver a la criatura peluda. Déjate de tonterías, Netsu. ¿Sabes exactamente por qué estoy aquí? El director simplemente se sirvió otra taza de té, completamente desconcertado por su mirada acusadora. Ah, sí, supongo que te refieres al incidente de ayer. Me sorprende que hayas decidido abordarlo tan pronto. En realidad, quería confrontarte ayer por la noche, pero decidí que sería mejor animar y apoyar a mis estudiantes. Ya sabes, lo que los profesores se supone que debemos hacer en todo momento. Pareces bastante molesto por el asunto. Shota dejó caer su termo sobre el escritorio. Habla en serio. Claro que estoy molesto. Manipulaste a todos. Forzaste a nuestros estudiantes a una situación potencialmente ruinosa. Hiciste una apuesta arriesgada poniendo en riesgo su bienestar. Netsu dio un sorbo a su té, esperando a que Shota terminara de gritar. Pero funcionó, ¿no? Ahora tenemos la evidencia y la influencia para ordenar terapia y control de la ira para el joven Bakugou. Izuku regresó a la realidad por voluntad propia, y tras enfrentarse a algunos de sus demonios personales, su recuperación puede seguir progresando en lugar de estancarse. Bien está lo que bien acaba, diría yo. Shota derramó toda su ira en su mirada. Y yo diría que el fin no justifica los medios. Sí, necesitábamos conseguir ayuda para Bakugou. Sí, Izuku necesitaba enfrentarse a él eventualmente. Sí, necesitábamos impulsar a Izuku para que pudiera seguir creciendo. Sí, tu apuesta dio sus frutos por ahora. Te lo concedo. Pero no vale la pena arriesgar a nuestros estudiantes de esa manera. Sobre todo porque les prometimos que los ayudaríamos y protegeríamos. Naturalmente. Por eso lo hice. Nuestros estudiantes han superado la adversidad y son mejores gracias a ello. No veo el problema aquí. Al mirar los ojos pequeños y brillantes de Netsu, pudo ver que el mamífero no entendía qué le pasaba. Un tic en la oreja, una ligera inclinación de la cabeza, un balanceo de cola. Le recordó a Shota algo importante que a menudo olvidaba. Netsu no era humano. Claro, la peculiaridad del director, High Spec, le otorgaba una inteligencia que superaba a la de la mayoría de los humanos, pero su inteligencia se centraba exclusivamente en el funcionamiento del mundo. Seguía siendo un animal, y además, uno sometido a crueles experimentos. Era inevitable que a Netsu le costara comprender los matices del corazón humano. Su sentido de la empatía estaba gravemente atrofiado, y no podía comprender muchos de los detalles más sutiles de las emociones humanas, aunque no por falta de esfuerzo. No mucha gente lo sabía, pero Shota sabía que el director tenía una extensa colección de libros de ficción. Cuando le preguntó por qué, Netsu respondió: son para estudiar, por supuesto.
He estudiado psicología a fondo, pero nada proporciona una mejor comprensión del corazón humano que libros como estos. Leyendo desde la perspectiva de varios personajes humanos a medida que transcurren sus vidas, siento que entiendo a la humanidad un poco más cada vez. Shota respiró hondo, dejando a un lado su ira, como les había enseñado a varios de sus hijos de PH. Había un momento y un lugar para desahogarla, y este no era el momento. Una vez que estuvo seguro de estar tranquilo, y tenía un plan para desahogarla cuando fuera necesario, continuó la conversación de forma más racional. Entiendo por qué estás confundido, Netsu, así que ¿qué tal si aclaro mi punto de vista sobre lo sucedido? Así podremos hablar de forma más significativa. Netsu meneó la cola, complacido de que Shota comprendiera su situación. Te lo agradecería mucho, sobre todo si es tan problemático como lo pintas. Shota juntó las manos, apoyó los codos en las rodillas y se inclinó hacia adelante en su silla. Lo que oigo de usted es que estaba intentando ayudar honestamente a nuestros estudiantes. Detectó varios problemas que requerían intervención y elaboró un plan para resolverlos de manera rápida y eficiente. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. Gracias a Dios por todos esos consejos de conversación y resolución de conflictos que le he estado enseñando a Shoto. Esto podría haber terminado mal. Resolver un desacuerdo sin que se convirtiera en una discusión era un proceso delicado, que requería autocontrol, una elección meticulosa de palabras y una dirección cuidadosa de la conversación. Pero era posible, y Shota haría todo lo posible por ser un buen ejemplo para sus alumnos, incluso si no estuvieran presentes. Al fin y al cabo, la integridad se trataba de lo que se hacía cuando nadie te veía, y cómo iba a promover estas pautas si él mismo no las seguía. Tras comprobar que había comprendido la postura de Netsu, procedió a explicar la suya. Ahora bien, mi problema no son tus intenciones. Tienes razón en que esas cosas debían abordarse, y me alegra que las hayas abordado. Mi problema radica en tus métodos. Ya veo. Continúe, por favor. Se notaba que tenía toda la atención del director. Netsu claramente quería mejorar su comprensión de las emociones humanas y estaba dispuesto a escuchar las opiniones de los demás para lograrlo, siempre y cuando se presentaran con respeto. Por eso Shota podía soportarlo en momentos como este. Mis preocupaciones se centran en dos áreas en particular. Primero, cómo orquestaste el encuentro de Izuku y Bakugou a espaldas de todos. El hecho de que siguieras adelante con este plan sin decírnoslo a ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, me resulta bastante angustiante. Sabes que me importan mucho esos niños. Estoy muy comprometida con su desarrollo y bienestar. He trabajado mucho con Izuku y Shoto, tanto en Pre-Heroics como en 1A. Sin embargo, no me consultaste antes de hacerlo, y eso me hace sentir muchas cosas. Me siento traicionado porque no colaboraste conmigo en esto, cuando enseñamos a esos niños juntos. Me siento frustrado por no haber podido hacer nada al respecto. Me siento enojado por haber sido manipulado. Netsu tarareó pensativo, con una pata en la barbilla. Eso sí que suena angustioso. Así que habrías preferido que te consultara el asunto de antemano. Aunque eso pudiera complicar las cosas innecesariamente. Él asintió. Sí, lo haría. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Netsu. Hemos trabajado juntos muchas veces. Pero actuar a mis espaldas en algo así, a mí no me pareció que estuvieras simplificando tu solución. Sentí que no confiabas en mí ni valorabas mi opinión en un asunto tan importante. Este incidente ya es bastante problemático, pero si se corre la voz entre los chicos involucrados de que fue obra tuya, o peor aún, si algo así vuelve a ocurrir, tus alumnos y personal van a perder gran parte de su confianza en ti. Sus pequeños ojos negros se cerraron al comprender las implicaciones de sus palabras. ¿Estás diciendo que, incluso actuando con la mejor intención, mi solución óptima, en su secreto, podría verse como una traición a la confianza? Supongo que eso podría ser un problema a largo plazo. Lo tendré en cuenta en el futuro. Bien. Si no hay nadie más, háblame de esto antes de que se te vaya de las manos. Te mantendré con los pies en la tierra y avalaré tu sinceridad si es necesario. Se recostó y resistió el impulso de cruzarse de brazos. Mejor no parecer cerrado en lo que se supone que es una conversación abierta y honesta. El segundo problema que tengo con tu proceder es con los riesgos que corriste. Netsu volvió a inclinar la cabeza.
¿Te refieres a algo más que la posible pérdida de la confianza forjada con tanto esfuerzo? Eso es parte de ello. Pero más que eso, te jugaste el corazón y la mente de nuestros estudiantes, y fue una apuesta increíblemente arriesgada. En realidad, calculé que las probabilidades de éxito eran superiores al 80%, Shota negó con la cabeza. Eso podría estar bien, y tener buenas probabilidades en algunas situaciones, pero cuando algo tan importante como nuestros estudiantes está en juego, no es suficiente. El 80% está lejos de ser un éxito asegurado. ¿Qué habrías hecho si no hubiera funcionado? ¿Y si no funcionaba? ¿De qué manera? Lo tenía todo planeado. Shouto acompañaría a Izuku, Bakugou los confrontaría y los antagonizaría, Shouto probablemente perdería la compostura, y existía una gran posibilidad de que Izuku se retirara a Boundless. En ese caso, confiaba en que entre tú y Shouto podrían convencerlo de regresar. Supongo que había una pequeña probabilidad, del 2%, de que Izuku se negara a regresar. Se pellizcó el puente de la nariz, intentando con todas sus fuerzas no explotar por lo cerca que estuvieron de esa probabilidad del 2%. Eso es exactamente lo que quiero decir. Si Izuku cortara el contacto con nosotros y decidiera quedarse en Boundless, el daño emocional por sí solo sería devastador. No solo habríamos perdido nuestra oportunidad de convertir a Izuku en un buen héroe, sino que todos a su alrededor sentirían la pérdida. Shouto estaría completamente abatido, y Toshi, Itsuka y los otros prehéroes estarían desconsolados, y sé que probablemente nunca me perdonaría haberle fallado. Puedes, en conciencia, decir que operas por el bien de los estudiantes cuando estás dispuesto a correr riesgos como ese. No importa cuán seguro estés de la victoria, hay algunas cosas que no puedes arriesgarte a perder. El té de Netsu permaneció frío y olvidado mientras continuaba la conversación. 10 minutos antes del primer timbre, llegaron a un acuerdo. Netsu conocía las preocupaciones de Shota y accedió a tenerlas en cuenta en el futuro, mientras que Shota comprendía las buenas intenciones de Netsu y prometió ayudar al director en sus futuros proyectos, para que no volviera a descuidar las emociones de los demás sin darse cuenta. Aún así, a menudo olvido cómo te cuesta lidiar con este tipo de cosas. O sea, sabes mucho sobre cómo ayudar a personas con problemas mentales, y siempre oigo a los prehéroes hablar de lo considerado que eres con sus necesidades. Caramba, escribes gran parte del currículo de Social Essentials, pero tu empatía sigue siendo falta de conocimiento. ¿Desorientado? ¿Subdesarrollado? Shota se rascó la cabeza con torpeza mientras el director reía entre dientes. Lo sé. En lo que respecta a esas otras áreas que mencionaste, soy bastante capaz, ya que he estudiado extensamente temas como psicología y terapia conductual. Pero en cuanto a las sutilezas de las emociones, incluso yo a veces olvido lo desinformado que puedo estar. Sí, supongo que tendré que mantenerte bajo control mientras aprendes. Otra risita. Claro. La risa se apagó, y Netsu devolvió la seriedad a la sala. Bueno, me temo que debo consultarte un asunto de inmediato. Ahora que entiendo el daño emocional que mis acciones pudieron haber causado, ¿cómo puedo enmendarlo? Shota se rascó la barbilla irritada. No había pensado mucho en qué hacer después de confrontar a su jefe. Primero, no les digamos a ninguno de los chicos de PH que la situación se debió a tu intromisión, especialmente a Shouto e Izuku. Tendremos que decírselo tarde o temprano, preferiblemente en un futuro lejano, cuando esto ya haya pasado y estén más estables. Si se enteraran ahora, no creo que lo tomaran nada bien. De acuerdo. Supongo que es una suerte que solo se lo dijera a ti. Él asintió. Por una vez, el carácter reservado de Netsu era una bendición disfrazada. Creo que nosotros, y con nosotros, me refiero principalmente a ustedes, debemos disculparnos con esos chicos. Sufrieron mucho por esto, y merecen saber que lo sentimos y que haremos todo lo posible para evitar incidentes similares en el futuro. Supongo que es justo. A partir de ahí, creo que lo único que realmente podemos hacer para enmendar el daño es guiar a Bakugou y a otros como él por el camino correcto, y brindarles a todos nuestros estudiantes, especialmente a los prehéroes que más lo necesitan, todo nuestro apoyo. El mamífero suspiró resignado. Ya veo. Si de verdad es lo mejor que podemos hacer, Shota arqueó una ceja al ver la mirada contemplativa que se dibujó en su rostro. Por suerte, no necesitó indagar cuando Netsu empezó a hablar.
La gran mayoría de los problemas mentales de Izuku se remontan a su problemática infancia, ¿verdad? No tenía idea de a dónde iba esto. ¿Sí? El abandono por parte de su padre, así como el acoso y el abuso de sus compañeros, jugaron un papel fundamental en distorsionar su desarrollo mental, social y emocional hasta convertirlo en lo que es ahora. Sí, nuestra intervención ya ha hecho maravillas con su salud mental. Pero si alguien hubiera intervenido mucho antes, probablemente nunca habría llegado al punto en que llegó. Shota había terminado con las adivinanzas, así que decidió preguntar directamente. ¿A qué te refieres? Netsu giró su silla y se puso de pie, con las patas cruzadas tras la espalda. Simplemente estoy considerando qué más puedo hacer, tanto para reparar mis propios errores como para ayudar a evitar que más niños sufran lo que el joven Izuku sufrió. Eso es genial y todo, pero ¿cómo vas a lograrlo? En casos como este, la prevención es clave. Desafortunadamente, la mente de Izuku ya está gravemente dañada. Podemos ayudarlo a mejorar significativamente, por supuesto, pero me temo que la recuperación completa es imposible. El daño ya está hecho, y lo único que podemos hacer ahora es intentar minimizar su impacto en su vida. No necesitaba que se lo recordaran. Ya sabía muy bien que sus niños problemáticos nunca se recuperarían del todo de sus respectivos traumas. Netsu continuó, volviéndose hacia Shota con determinación. Quiero enseñar a la gente, padres, maestros, personal de emergencias, a cualquiera, a detectar las señales de negligencia y abuso. Shota abrió mucho los ojos. Estos incidentes no ocurren en el vacío. Habrá evidencia de lo que está sucediendo, aunque sea sutil. Si puedo informar a la gente sobre la importancia de detener la negligencia y el abuso, y mostrarles qué buscar, si al menos un niño se salva de un destino terrible gracias a mis palabras, creo que es la mejor manera de honrar a Izuku y continuar su legado. Shota se quedó atónito un momento, antes de suspirar. No está muerto, ¿sabes? Pero, por si te sirve de algo, creo que es una buena idea y te apoyaré. Sonrió con suficiencia. Pero en serio, todo lo verde oscuro para PH no es suficiente legado. ¿Qué sigue? ¿Una placa en el patio? ¿Un ala entera de la escuela nombrada en su honor? Netsu no, tal vez después de su graduación yo podría, era una broma. Ni te atrevas. Shota marchó hacia su aula, exasperado. Pero aquellos que lo conocían bien podían ver pequeños indicios de diversión y satisfacción detrás de su ceño fruncido. Capítulo 51. Nombre: si Izuku dijera que la mañana después del festival deportivo lo sorprendió, eso sería un eufemismo. Y si dijera que no le gustaba y que, de hecho, le disgustaba lo que estaba pasando, bueno, sería una mentira descarada. Se despertó por la mañana con un aroma maravilloso. Al salir de su dormitorio, encontró a Tamaka-senpai preparando el desayuno para todos. Su pierna protésica resonaba de vez en cuando contra el suelo de baldosas. Como ninguno de los dos era muy hablador, intercambiaron un saludo de buenos días antes de que ella volviera a la cocina y él fuera a despertar a los demás. Desayunaron todos juntos, conversando animadamente y haciendo señas alrededor de la mesa. No habían hablado mucho del festival en la fiesta, estaban demasiado ocupados celebrando como para hablar de nada, así que esta mañana la dedicaron a compartir historias. ¿Así que llegaste al top 3, Amahiki-senpai? ¡Genial! Ese sí, fue, bueno, ¿y qué hay de vosotros, los de segundo año? La ligeramente sádica Mika-senpai se apresuró a echar por tierra a su amiga. Cedar se ha desmayado otra vez. La cabra mutante la empujó con un casco mientras ella se reía a carcajadas. Anda ya. Solo me desmayé una vez en todo el día. Y Tochan se rió entre dientes. Ojalá hubiera podido verlo. Pero, sinceramente, me alegro de que el festival haya terminado. La conversación se acalló al recordar todo lo sucedido. Varios estudiantes miraban con compasión a Izuku y Shou-chan. No estaba seguro de cuándo se enteraron de Kat-chan, ni quién se lo contó, pero para cuando volvió a la realidad, parecía que todo Pre-Heroics estaba al tanto. ¡Ay, qué pena, me lo perdí! Podría haber convertido en piedra a ese imbécil de Bakugou. El acoso no mola nada. Karitara-chan resopló, haciendo un puchero, aunque tenía los ojos vendados. Los 8 ojos de Ryoushi-senpai brillaron con intenciones sospechosas.
Siempre puedo colgarlos si quieren, mis pequeños estudiantes de primer año. Shou-chan intervino, ansioso por detener el tren antes de que avanzara mucho más. No hace falta. Aizawa Sensei me dijo que Bakugou tendrá que someterse a terapia obligatoria y a terapia de control de la ira si quiere quedarse en la UA. En fin, mejor terminamos o llegaremos tarde a clase. A instancias suyas, todos devoraron el resto de su comida y se prepararon para ir a la escuela. Como ya era prácticamente tradición, todos los estudiantes de física caminaron juntos hacia la escuela en un grupo grande. Aunque por alguna razón, en lugar de separarse en el vestíbulo como de costumbre, todos continuaron siguiéndolo. Extraño. La mayoría de sus clases están al otro lado del edificio. Finalmente, llegó a la 1, ahí, al girarse, vio que todo el grupo seguía allí. Finalmente entendió lo que pasaba cuando cada estudiante se despidió de él específicamente antes de ir a su clase, muchos dándole un abrazo o una palabra de ánimo. Lo consolaban y lo animaban. Cuando finalmente llegó a su clase, solo para ser recibido con entusiasmo por quienes de alguna manera también escucharon sobre el incidente, estaba completamente ruborizado. En algún momento, durante esos minutos antes de que comenzara la clase, Asido se subió a su escritorio y proclamó que los sucesos de ayer serían conocidos para siempre como Triple F, el fiasco del festival de primer año. Nadie se atrevió a discutir el nombre. Bien, clase, comencemos ya. Aizawa Sensei entró en el aula y los estudiantes se quedaron en silencio. Primero, déjenme mostrarles esto. Shouto observó a su maestra proyectar una lista de nombres y números al frente. Estos son los números de aquellos de ustedes que han recibido ofertas de pasantías. La clase estalló en una charla animada ante el anuncio indirecto de las prácticas. Sin embargo, una mirada fulminante de Aizawa Sensei, llena de peculiaridades, hizo que todos se calmaran. Harán prácticas de una semana con un héroe profesional aprobado de su elección. Quienes hayan recibido ofertas pueden elegir entre ellas. Para el resto, UA tiene una lista de profesionales con los que nos hemos asociado y que los aceptarán. Eso es extraño, gané el festival, pero no veo mi nombre, ni tampoco el de Izuku. Afortunadamente, su pregunta tácita fue respondida por su profesor mientras continuaba. Y los estudiantes de prehéroes harán algo diferente. Salvo circunstancias especiales, para garantizar que reciban el apoyo, la educación y la atención adecuados, todos los prehéroes realizarán un tipo de prácticas diferente, que llamamos intensivo de PH. Hemos preparado agendas personalizadas para cada uno, que incluyen lecciones y actividades únicas para competencia intelectual, aptitud física y fundamentos sociales. También realizarán mini prácticas con personal de la UA cuidadosamente seleccionado. En general, la semana de prácticas debería ser una buena experiencia para todos, aunque deben elegir con cuidado con quién hacen las prácticas. Itsuka, dijo la pelirroja, alzando la vista. Debido a su puesto como embajador de PH, pueden elegir entre las prácticas que prefieran o el intensivo. Si eligen el intensivo, se centrarán en relaciones públicas y comunicación, para que lo sepan. Ahora que ya lo hemos aclarado, lo interrumpió Midnight Sensei, que abrió de golpe la puerta del aula y entró como si fuera la dueña del lugar. Ahora que ya nos hemos quitado eso de encima, es hora de que elijan sus nombres de héroes, preciosas. Aizawa Sensei suspiró profundamente, pasándose la mano por la cara con exasperación. Siento tu dolor. Soy terrible en este tipo de cosas, así que medianoche está aquí. Voy a echarme una siesta. Y dicho esto, se puso su saco de dormir amarillo brillante, subió la cremallera y se dejó caer al suelo. La heroína mayor de 18 años simplemente negó con la cabeza a su compañera de trabajo, antes de repartir pizarras y marcadores a la clase. Elige tu nombre de héroe. Puedes cambiarlo después, pero lo que uses ahora probablemente te acompañará toda la vida, así que elige con cuidado. Y cuando tengas una idea, ven aquí y preséntala a la clase. Oyeron un golpe sospechosamente parecido a una patada con un pie vestido y vieron a medianoche tambalearse un momento, con aspecto nervioso. A menos que de verdad no quieras. En ese caso, hazme señas para que me acerque y le eche un vistazo. Pero deberías acostumbrarte a que te llamen así, y después de todo, debería ser un nombre del que estés orgulloso. Ante esto, la clase se sumergió en la actividad.
Algunos charlaban con sus amigos y vecinos, compartiendo ideas, mientras que otros intercambiaban ideas en silencio. La atención de Shouto se centró en Izuku, quien le hacía señas a su profesor. Claro. Me parece bien, vuelvo en unos minutos, ¿vale? Sabiendo inmediatamente lo que su amigo estaba haciendo, Shouto extendió su mano. No lo sé. Ni siquiera he pensado en cuál debería ser mi nombre de héroe. Shouto estaba sentado en la arena mientras su mejor amigo paseaba por Boundless. Yo tampoco tengo ni idea, aunque estoy seguro de que lo que elijamos estará bien. No estás ayudando, Shou-chan. Bueno, te ayudaré. Siéntate. A este paso, te vas a hacer un agujero en el subconsciente. Izuku resopló, pero obedeció. ¿Por dónde empiezo? Shouto pensó un momento. ¿Por dónde empezar con algo así? ¿Qué tal si hablamos de nuestro mensaje? Por ejemplo, cuando la gente nos vea o escuche nuestro nombre, ¿qué les vendrá a la mente? ¿Qué es lo que quieres decirle al mundo? No sé. ¿Y tú? Que no le sorprendiera mucho la respuesta no significaba que estuviera listo. Rayos, piensa en algo rápido. Dudó un momento, antes de decidir que sería mejor pensar con la boca. Creo que quiero que la gente encuentre el equilibrio. Es decir, dejar que el pasado te influya, pero no que te defina. Enojarse, pero aferrarse a la paz y la calma. Sin arder ni congelarse, solo con una calidez agradable o una frescura placentera. Moderación. Caminar por el camino del equilibrio. Que todo se equilibre para alcanzar el equilibrio. Eso pareció despertar la mente de Izuku, quien se llevó la mano a la barbilla, pensativo. ¿Equilibrio, Buena idea, pero un poco largo para un nombre de héroe, chasqueó los dedos. ¿Qué tal éxtasis? Un sistema que se detiene, fuerzas opuestas que se equilibran a la perfección, tú puedes ser el héroe del equilibrio. Éxtasis. Shouto tarareó, dándole vueltas al nombre. Éxtasis, Me gusta. También le va bien a mi don. Izuku le sonrió radiante, obviamente contento de que le gustara la idea. Lástima que ahora me toque a mí darle la vuelta a la tortilla. Ya tengo el mío, ¿y tú? Su amigo balbuceó. Bueno, todavía no lo sé. Shouto le dio unas palmaditas en la espalda en señal de compasión y apoyo. Ni idea, Quizás esto ayude. Era el momento perfecto. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco atado a una cadena, entregándoselo a su mejor amigo. Izuku lo tomó con cuidado, llevándoselo a los ojos. Se quedó sin aliento al ver los granos de arena de colores que se movían en el frasco con cada movimiento, tonos claramente elegidos para combinar con los tonos naturales de Boundless. Llevo tiempo queriendo darte esto, pero no encontraba el momento adecuado. La arena es de esa playa que solías visitar con tu madre. Desde que me contaste esa historia, la he estado buscando, y por fin la encontré el otro día. El parque municipal de la playa de Dagobah tomó la mano de Izuku. Te compré esto por dos razones. Una es para recordarte a Boundless cuando tengas dificultades en la realidad. Con esto, es como si tuvieras un trocito de Boundless contigo, incluso en los momentos difíciles. Tienes muchísimo potencial, Izuku. No necesitas tu don para lograr lo que quieras en la vida, la fuerza para hacerlo ya está dentro de ti, y quiero que esto te lo recuerde. La segunda razón es para recordarte nuestra promesa, que juntos haríamos del mundo un lugar más bonito para todos. Levantó la vista hacia sus ojos esmeralda llorosos. Quería preguntarte si, quizás, te gustaría limpiar la playa juntos. Sería un buen entrenamiento para PF, y podríamos involucrar a todos los demás también. Y, bueno, estaríamos restaurando el paraíso de tu memoria y devolviendo algo de belleza al mundo. Izuku solvió por la nariz, secándose las lágrimas. Gracias, Shou-chan. Me gustaría. Levantó la botella de arena, observando el cristal brillar bajo la luz reflejada por un sol de cristal. Y creo que ya sé cuál debería ser mi nombre de héroe. Cuando finalmente les llegó el turno de presentar, Shouto e Izuku subieron juntos. Él miró a su amigo y, tras un gesto de asentimiento, comenzó a presentar sus nombres. Primero, mi nombre. He decidido que quiero representar la búsqueda del equilibrio, con mi peculiaridad, en mi corazón y en el de los demás. Para traer paz a quienes me rodean, producto de la reconciliación de fuerzas opuestas, yo soy, dio la vuelta a su tablero. El héroe del equilibrio.
éxtasis. Se escucharon Oya en la revelación. ¡Qué bien! Te queda bien y tiene un gran significado. ¿Y qué tal Izuku? Apretó la mano de su amigo para tranquilizarlo. El nombre de Izuku tiene dos significados. Quiere ser alguien con un potencial ilimitado, sin miedos. También quiere hacer del mundo un lugar más hermoso, para que la gente encuentre alegría y consuelo incluso en el sufrimiento. Él es el héroe ilimitado, cristalino. Capítulo 52. Comienzo. Por fin había llegado la época de las prácticas intensivos. Izuku había pasado la última semana lleno de emoción, casi rebotando contra las paredes, algo que quizá ya haya hecho en Boundless una o dos veces, para aparente diversión de Shou-chan, de la emoción. Aizawa Sensei les había dado a los prehéroes sus horarios individualizados la noche anterior, y la semana que comenzaba hoy estaba repleta de actividades divertidas, ejercicios desafiantes y eventos para fortalecer el vínculo grupal, incluyendo varias jornadas de trabajo en las que todo el PH limpiaría juntos el parque municipal de la playa de Dagoba. Al verlo, lloró de alegría y abrazó a su mejor amigo con fuerza, antes de darse la vuelta y abrazar también a su profesor. El hecho de que Aizawa Sensei sonriera y le devolviera el abrazo era el pequeño secreto de PH. Para ser justos, estaba un poco nervioso. No había salido del campus de la UA desde que se matriculó, la USJ no contaba porque era una instalación de la UA. Con lo cariñosos y comprensivos que eran todos sus compañeros y profesores, a veces era fácil olvidar cómo era su vida. Un marginado social, un niño no deseado, un ladrón compulsivo. En la UA, lo aceptaron tal como era, lo amaron a pesar de sus defectos y lo perdonaron por robar, ya que le enseñaron a combatir sus impulsos. Por ridículo que supiera que era, y por mucho que sus amigos le dijeran que no era cierto si se lo contaba, no pudo evitar tener una idea persistente. Si dejo UA, las cosas volverán a ser como antes. Lo iba a descubrir esta tarde, le gustara o no. Las dudas y vacilaciones se apaciguaron momentáneamente cuando su profesor se aclaró la garganta y miró a los alumnos del 1A reunidos en la puerta de la escuela. Ahora que están todos aquí, podemos empezar. Hoy es el primer día de sus prácticas. Esta experiencia podría ser increíblemente beneficiosa o una completa pérdida de tiempo. Todo depende de cómo la afronten. Estoy seguro de que todos han reflexionado mucho sobre su puesto. Quizá estén aprovechando sus fortalezas, quizá se estén centrando en sus puntos débiles, o quizá estén explorando una faceta diferente del heroísmo. En cualquier caso, lo que saquen de esto dependerá en gran medida de lo que pongan. Quienes se den por vencidos sin duda adquirirán grandes experiencias que les ayudarán a crecer como héroes. Hizo una pausa antes de cambiar de tema. Bien, así es como transcurrirá esta mañana. Quienes estén haciendo el intensivo de preheroísmo ya tienen sus horarios, así que al salir, vayan a su primera tarea. Los demás, los acompañaré a la estación de tren. Al salir, recuerden que no solo son representantes de esta escuela, sino futuros héroes. Los héroes con los que hacen prácticas pueden ser futuros jefes y compañeros de trabajo, e incluso si no lo son, sus acciones esta semana se reflejarán tanto en la escuela como en su carrera. Espero que todos se comporten de la mejor manera. ¿Alguna pregunta? Ojos rojos recorrieron al grupo, mientras varios compañeros se erguían o se encorvaban ante el peso de sus expectativas. Al ver que nadie levantaba la mano, Aizawa Sensei asintió en señal de aprobación. Bien. Izuku y Shouto. Al oír su nombre, Izuku fijó su atención en su profesor, sin siquiera mirar para saber que Shou-chan hacía lo mismo. No me esperen, vayan al gimnasio. Les dejé algunas instrucciones para que puedan empezar de inmediato. Los veo allí a mi regreso. Una última cosa antes de irnos. El pensamiento de aún hay más. Estaba tan presente en la mente de sus compañeros que Izuku casi podía oírlo. Aizawa Sensei simplemente sonrió con suficiencia. No podemos despedirnos sin aclamar el lema de la escuela, ¿verdad? Todos juntos ahora. Todo el grupo, lleno de amplias sonrisas, puso sus manos en forma de P que se disparó hasta formar una U sobre sus cabezas, el signo oficial del lema de su escuela, junto con sus victores. Más ultra. Al entrar al gimnasio PH, encontraron las instrucciones que les había dejado su profesor y rápidamente comenzaron a estirarse uno frente al otro.
Como de costumbre, pasaron el calentamiento hablando, o haciendo señas, en el caso de Izuku, aunque hoy parecía que Shou-chan tenía algo más importante en mente. Oye, Izuku, necesito preguntarte algo. Le dirigió a su amigo una mirada significativa para decirle, estoy escuchando. ¿Has notado que alguien se comporta de manera extraña últimamente? Una ceja arqueada fue suficiente para convencer a su amigo a dar más detalles. Como, estar inusualmente callado, o tenso, o melancólico. Oh, ya sé lo que le preocupa. ¿Te preocupas, Ida? El rostro de Shou-chan estaba serio, incluso mientras continuaba sus estiramientos. ¿Así que tú también lo notaste? Él asintió. Los dos terminaron sus estiramientos y comenzaron a trotar, sin detener la discusión. Quiero decir, por supuesto que estoy preocupado, he visto caras así antes, solía usar una antes de conocerte, es una cara de ira, una ira silenciosa, una ira peligrosa. Las señales de Izuku rebotaban mientras corría. Oír a su hermano héroe, herido. Quizás enojado ¿por qué? Hermano herido. Bueno, sí, eso es definitivamente lo que lo inició, pero todavía estoy preocupado. Un enojo como ese te hace hacer cosas realmente estúpidas. Tarareó. Hizo prácticas con el héroe. El héroe vigila, es tonto. Héroe. Espero que tengas razón en eso. Lo dejaron así y siguieron trotando por el gimnasio, en silencio salvo por sus pasos y jadeos. Puede que no conozca tan bien a Ida, pero seguro que es lo suficientemente inteligente y serio como para no buscar venganza, ¿no? Para cuando su maestro regresó, Izuku y Shou-chan estaban trabajando duro en su primera tarea: practicar el trabajo en equipo y los movimientos combinados. Después de muchas conversaciones con Aizawa Sensei, el director Netsu y entre ellos, los dos se habían propuesto debutar como pareja. Prácticamente todos los estudiantes de PH estaban de acuerdo con convertirse en un conglomerado masivo con su propia agencia, compuesto por equipos más pequeños para que nadie tuviera que trabajar solo, y ellos no eran la excepción. Pero no era solo porque eran mejores amigos casi inseparables, bueno, eso podría haber sido parte de ello. Se conocían mejor que nadie, confiaban profundamente el uno en el otro, ya tenían un gran trabajo en equipo, y sus fortalezas y debilidades se compensaban a la perfección. Shou-chan sobresalía en combate, especialmente a larga distancia, pero tenía algunas dificultades en el combate cuerpo a cuerpo y las operaciones de rescate, particularmente aquellas que requerían una delicadeza que simplemente no podía conseguir con su poderoso don. Mientras tanto, Izuku se defendía bien en un combate cuerpo a cuerpo, después de todo, un solo toque suyo y cualquier oponente podía quedar fuera de combate, y era ideal para rescates y maniobras más delicadas. Sin embargo, no podía hacer mucho en un combate a larga distancia, y había decidido que, de todas formas, no le gustaba el combate directo y prefería evitarlo si era posible, así que, naturalmente, eran compañeros ideales. Bueno, quizás solo querían trabajar juntos porque eran mejores amigos. ¿De verdad es tan malo? Sin importar las razones, el futuro dúo se tomaba el ejercicio en serio. En ese momento, Shou-chan tenía las manos juntas, indicándole a Izuku que estaba listo. El verde apoyó el pie en las manos y escuchó a Shou-chan contar en voz baja. 1, 2, 3. En 3, Izuku desplazó todo su peso hacia el punto de apoyo improvisado mientras su compañero lo alzaba, dándole la altura justa para alcanzar la cornisa sobre sus cabezas. Con el peso apoyado en las manos, el punto de apoyo se desprendió, dejándolo colgando en el borde. Los músculos de Izuku se tensaron al levantarse, primero apoyando los codos en la pared antes de pasar la pierna por encima. Una vez que estuvo completamente arriba, se agachó todo lo que pudo y le hizo un gesto a Shou-chan, quien retrocedió para dar un salto en carrera. Se agarraron de las muñecas como les habían enseñado, y Shou-chan fue levantado hasta que logró agarrarse a la cornisa y trepó. Solo se dieron un momento para respirar antes de que el usuario de hielo y fuego bajara a Izuku por las muñecas hasta que pudo agacharse con seguridad y crear su propio punto de apoyo, agarrándose el pie y reduciendo el impulso al impulsarse contra la pared. Habían estado haciendo esta misma secuencia de arriba a abajo sin peculiaridades durante al menos 20 minutos, alternando roles cada vez, y definitivamente lo estaban sintiendo. Ni siquiera se dieron cuenta de que su maestro había regresado hasta que se dirigió a ellos. Buen trabajo, chicos.
10 minutos de descanso y luego practicaremos movimientos combinados con peculiaridades. Aizawa Sensei sonrió con cariño mientras los dos amigos sudorosos suspiraban aliviados. Esos levantamientos en equipo no eran tan malos una o dos veces, pero tantos como los que habían hecho esta mañana. Una tortura. Shou-chan parecía pensar igual. ¿Por qué practicamos ese tipo de movimientos? Cualquiera de nosotros podría llegar allí con nuestra peculiaridad mucho más rápido. Se giró el hombro, sin duda muy dolorido, y con menos esfuerzo. El profesor se acercó al muro de práctica y empezó a empujarlo hacia la esquina, liberando más espacio en el centro del gimnasio. Porque quiero que estén lo más preparados posible. Es muy probable que en algún momento tengan que arreglársela sin sudón. Quizá lo hayan usado demasiado, o necesiten ser sigilosos, o estén lidiando con alguien como yo que puede impedirles usarlo. Sea cual sea el motivo, cuando eso ocurra, lo pasarán mucho mejor si ya están familiarizados con este tipo de cosas. Shou-chan asintió. Sí, supongo que tiene sentido. Es mejor saber ya lo que hacemos que tener que averiguarlo cuando ya estamos en desventaja. Al regresar de la esquina, Aizawa Sensei se agachó frente a ellos. Bueno, debería explicarles sus objetivos para esta semana. Como saben, todos los que participan en el intensivo tienen un tema, y cada actividad gira en torno a él. Dado su interés en debutar como pareja, su tema es el trabajo en equipo, y lo harán casi todos juntos. Sin duda, era una perspectiva increíble, aunque en ese momento no era una sorpresa. Después de todo, nuestros horarios son exactamente iguales. Aún así, ambos chicos sonrieron, siempre con ganas de pasar tiempo juntos. En cada clase, aptitud física, competencia intelectual y fundamentos sociales, ustedes dos trabajarán en una especie de proyecto, cuya finalización será su meta para la semana. Como todo en PH, no alcanzar esas metas no es un fracaso, simplemente una oportunidad para aprender, crecer y volver a intentarlo, aunque les daré una paliza si no se esfuerzan al máximo. ¿Entiendes? Izuku podía sentir la determinación creciendo en su interior. No importa cuáles sean esos objetivos, lo haré lo mejor que pueda. Ante sus asentimientos, el moreno continuó su explicación. Bien. Su tarea para el PF es simple. Crear y dominar al menos un super combo que solo ustedes dos puedan hacer. Puntos de bonificación metafórica si usa sus peculiaridades. Puede ser de combate, de rescate, de mejora de movimiento, lo que sea, siempre y cuando ambos lo logren. Traten de perfeccionarlo para el final de la semana. Como seguramente habrán notado, el sábado es el día de demostración, cuando todos los que hacen el intensivo comparten lo aprendido durante la semana. Eso incluye su nuevo combo. Izuku y Shou-chan intercambiaron una mirada de emoción mientras Aizawa Sensei se levantaba y aplaudía. Muy bien, chicos, se acabó el recreo. El resto de la sesión es para que empiecen a pensar y experimentar, así que a por todas. Sí, señor. Gritó Shou-chan mientras Izuku saludaba, antes de salir corriendo juntos para ir a trabajar. Esta semana va a ser una maravilla. Capítulo 53. Metas, la verdad es que no lo sé, Izuku. O sea, nuestras peculiaridades son tan diferentes. ¿Cómo se supone que las combinemos sin que sea insignificante o un desastre? Shou-chan se rascaba la cabeza mientras caminaba junto a Izuku camino a su siguiente sesión. Competencia intelectual con el director Netsu. No habían avanzado en su objetivo de competencia intelectual esa mañana debido al dilema que su amigo acababa de mencionar, así que esperaban que la PIR fuera mejor. Al llegar al aula de preheroísmo, Izuku golpeó la puerta con los nudillos. Ante el alegre pase del director, movió la mano hacia el picaporte y esperó el característico zumbido de la cerradura al registrar su corbata verde antes de entrar. Como de costumbre, el posible roedor estaba sentado en el escritorio del profesor, bebiendo té. Buenos días, chicos. Siéntense, deben estar cansados del entrenamiento de Aizawa. Les hemos estado compartiendo todos nuestros planes para el intensivo, y permítanme decirles que no los envidio. Netsu rió entre dientes con sarcasmo, y el brillo sádico en sus ojos pequeños y brillantes le provocó un escalofrío de miedo en la espalda a Izuku. ¡Qué alegría! Quizás esto no sea tan divertido como pensaba, sin percatarse de la lucha interna de su estudiante, o quizás demasiado consciente, el director continuó.
Como seguramente Aizawa les habrá dicho, cada clase tiene un objetivo que deben completar, el cual presentarán a sus amigos el día de la demostración este sábado. Para esta clase, les he encomendado un proyecto que su tutor describió como intrincado, intrigante y astutamente ingenioso. Oh, no. Shou-chan, que claramente pensaba igual, tragó saliva audiblemente antes de hablar. ¿Qué implica? La sonrisa del mamífero no calmó sus nervios en absoluto. Me alegra que preguntes. Ahora presta mucha atención mientras te explico. Esto es un poco complejo, pero estoy seguro de que una vez que empieces, tendrá sentido. He diseñado este plan con numerosos objetivos en mente, por lo que completar este proyecto significará un gran crecimiento para ambos. Ambos escribirán ensayos para entregarme, además de presentar su trabajo en el día de la demostración, aunque el formato de esa presentación lo eligen ustedes. En cuanto a los ensayos, bueno, en cuanto a Shouto, sé que tienes algunas dificultades con el inglés, así que tu trabajo deberá estar escrito en inglés. También te enseñaré el material en inglés. El rostro de dicho chico estaba visiblemente pálido, haciendo que su cicatriz resaltara aún más en contraste. Como Izuku aún es principiante en inglés, te enseñaré en japonés, así que no te preocupes. Tenía muchas ganas de suspirar de alivio, pero estaba esperando a que se le pasara la mano. Pero aún necesitas mejorar tu escritura, así que tu trabajo será completamente a mano. Probablemente Izuku ahora está a la altura de Shou-chan. Al parecer, el director no había terminado. Alegremente, seguía clavando clavos proverbiales en sus ataúdes metafóricos. En cuanto al contenido de esos ensayos, les enseñaré dos aspectos diferentes de los equipos de héroes y las asociaciones. Shouto aprenderá la historia de los equipos de héroes y sus leyes, e Izuku aprenderá la ética y la filosofía que los sustentan. Esto ya era bastante difícil, pero aún faltaba decir el último clavo. Ah, y una última cosa. Esos trabajos se escribirán sobre el contenido que aprendió tu compañero. Silencio. Los ojos de Shou-chan iban del igualmente sorprendido Izuku al director demasiado serio, aunque obviamente disfrutando de esto, antes de soltar un sincero bueno, mierda. Oh. Oh alegría. Oh alegría de las alegrías. Aizawa Sensei dio en el clavo en su descripción de este proyecto. La mente de Shouto todavía estaba dando vueltas cuando Izuku pareció reunir sus facultades mentales lo suficiente como para firmar un simple ¿cómo? Sí, también me gustaría saber cómo diablos se supone que funciona esto. Afortunadamente, el animal de pelaje blanco se inclinó a responder la pregunta tácita, literalmente. Fácil. Cuando presione este botón, sostenía un pequeño control remoto entre sus patas, una pared insonorizada dividirá esta sala en dos, separándolos y asegurándose de que no puedan escuchar la lección del otro. Yo daré una lección, luego cambiaré de lado y enseñaré la otra. Mientras tu compañero aprende, puedes trabajar en lo que creas conveniente. Luego, cuando ambos hayan tenido sus lecciones del día, el resto del tiempo de esta clase será para que se enseñen mutuamente lo aprendido. Naturalmente, pueden investigar y trabajar en los ensayos fuera de IP, aunque les diré esto. Les he dado instrucciones a todos en esta escuela, incluido el profesorado, de no compartir información sobre su propio ensayo con ustedes. Solo pueden preguntar sobre los temas que se les están enseñando. En otras palabras, la única fuente de información a la que pueden acceder para su ensayo es su compañero. Un verdadero esfuerzo de cooperación, si se me permite decirlo. Esto era realmente complicado. Bueno, déjenme aclarar esto. Estoy aprendiendo historia mientras él aprende ética. Nos escribimos mutuamente nuestros ensayos. No puedo pedir información sobre ética ni él sobre historia. Tenemos que enseñarnos mutuamente todo lo que necesitamos saber. Mis lecciones y mi ensayo serán en inglés, y el suyo estará escrito a mano. El día de la manifestación presentamos el material de nuestros ensayos como mejor nos parezca. ¿Entendí todo eso? Correcto. Entiendo que esto pueda parecer una tarea abrumadora, pero si ambos se esfuerzan al máximo, estoy seguro de que lo lograrán. Ahora, primero le daré la lección a Izuku, así que te recomiendo encarecidamente que empieces con esto, joven Shouto. Netsu sacó un par de libros del escritorio del profesor mientras caminaba, dejándolos caer frente a él. Un diccionario japonés-inglés y un extenso libro de historia. En inglés.
Oh Dios mío, esto realmente está sucediendo, ¿no es así? Shouto apenas levantó la vista a tiempo de ver al director reírse disimuladamente al presionar el botón del control remoto. Efectivamente, un panel en el suelo que recorría toda la sala se abrió y un enorme panel de vidrio insonorizado se alzó justo entre su escritorio y el de Izuku, con una puerta en el vidrio que pronto sería la única conexión entre ambos lados. Su mejor amigo compartió su expresión de horror mientras su destino comenzaba a sellarse. Antes de que el vaso llegara al techo, Netsu gritó un último grito de aliento. Buena suerte a ambos. Después de todo, hay una razón por la que llamamos a esta semana la semana intensiva. Nunca había estado más agradecido por la hora del almuerzo en su vida. Después de su clase de historia, que se pasó hojeando frenéticamente el diccionario con una mano y garabateando notas con la otra, como le habían prometido, él e Izuku tuvieron tiempo para enseñarse mutuamente. Entre sus notas bilingües y la letra apenas legible de Izuku, fue un desastre absoluto. Sin embargo, en ese momento, todos los que participaban en el curso intensivo estaban reunidos alrededor de la mesa del almuerzo, comiendo y compartiendo anécdotas de las sesiones matutinas. Shouto acababa de contarles sobre la clase del director. Y Toshi tuvo el descaro de reírse de él. Ja ja ja. Así que de eso se trataba el mensaje urgente de esta mañana. No puedes. Nos dijeron que no lo hiciéramos. Ja 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 ja. Qué gracioso. Shouto sintió un fuerte deseo de estrellarse la cara contra su soba, pero optó por mirar con exasperación a su amigo de cabello morado. Oh, silencio. ¿De verdad les ordenó a todos que no compartieran información con nosotros? Debido a la risa constante de Toshi, Itsuka, que había decidido hacer el curso intensivo con ellos, respondió por él. No exactamente. Nos dijeron que podemos compartir historia contigo y ética con Izuku, siempre y cuando la historia esté en inglés y la ética no esté escrita. Así que tú tienes que traducirla e Izuku tiene que escribirlo todo él mismo. ¿Por qué no buscas información en internet? Vaya, la verdad es que tiene buenos consejos cuando no está esforzándose a nuestro costa. Esa es una muy buena idea, especialmente viniendo de ti, Itoshi, respondió Shouto en respuesta. Hey. Sonriendo con sorna ante la expresión burlona y horrorizada de su amigo, Shouto sacó su teléfono y buscó ética del equipo de héroes. Por una vez, no era la primera vez ese día, palideció. No solo lo expulsaron de los resultados de búsqueda, sino que lo llevaron a una pantalla con el logotipo de UA, superpuesto con un cuadro de texto azul que contenía un mensaje claramente dirigido a él. En inglés. Buen intento, pero sin trampas. Aunque no dudes en buscar historia heroica. En inglés, por supuesto. Director Netsu cuando se lo mostró a sus amigos, Itsuka fue la primera en comentar. Es un emoji de ratón guiñando el ojo. Vaya, va muy en serio. No os envidio. Dejando el teléfono sobre la mesa, Shouto arqueó una ceja al ver al adolescente eternamente cansado. Lo dices ahora, pero no lo tienen tú e Itsuka después de comer. Toshi gimió, mientras Itsuka sonreía emocionada. ¿Sí? Lo tuve a primera hora de la mañana, y fue realmente interesante. De hecho, casi voy a hacer prácticas con él. Me está enseñando habilidades de gestión, relaciones públicas y comunicación. Mis objetivos para la semana incluyen ayudar a organizar el día de la demostración y planear una salida de celebración para PH el domingo. Según el director, soy bastante apartamento para el lado administrativo de las hazañas heroicas, y si sigo cultivando esas habilidades, podría dirigir fácilmente una agencia. Así que nuestra agencia Pre-Heroics ya tiene un representante. ¡Genial! Y eso significa que probablemente tendrás que mejorar tus habilidades de comunicación, Itoshi. Su única respuesta fue otro gemido. Una sesión más antes del viaje a la playa. Izuku había logrado calmar sus nervios un poco más tarde esa mañana, pero con el momento de la verdad a solo 2 horas, toda esa anticipación nerviosa regresaba con fuerza. Ojalá lo que estuviera haciendo en Social Essentials lo distrajera lo suficiente del inminente, como fuera que fuera a terminar este viaje. Es muy improbable que sea un desastre inminente, pero estaré perdido si los nervios no dejan de consumirme vivo. Él y Shou-chan se encontraron con Aizawa Sensei en la sala de espera de PH. El hombre desaliñado estaba envuelto en su saco de dormir, probablemente recién despertando de una siesta.
Puede que no esté a cargo de todas las sesiones de cada prehéroe, pero como uno de los profesores que dirigía el programa, sin duda estuvo increíblemente ocupado esta semana. En cualquier caso, su profesor les sonrió con sorna al entrar. Hola de nuevo, niños problemáticos. ¿Qué tal la mañana? Shou-chan se pasó una mano por la cara. La verdad es que ahora mismo desprecio un poco a Netsu. A él y sus planes enrevesados. Aizawa Sensei adoptó una expresión extraña, parecida a una mueca de dolor, pero se desvaneció enseguida. Fuera lo que fuera, el profesor no parecía dispuesto a dar más detalles, así que Izuku decidió no comentar mientras su amigo continuaba. Veo que todo esto estuvo bien pensado, con muchos desafíos y beneficios para nosotros, pero admito que estoy indeciso entre superar los obstáculos como pretendía o encontrar una solución alternativa. Una ceja oscura se alzó ante eso. ¿Ah, sí? ¿Y qué trampas tenías en mente? Bueno, sé que Izuku puede enviar fotos a mi teléfono, así que no es exagerado decir que probablemente también pueda enviar vídeos. Podría enviarme sus recuerdos de las clases de Netsu, o llevarme a Boundless para verlo reproducirlas, aunque eso no funcionaría con mis propias clases. Izuku asintió, tras haberlo discutido con su amigo antes. Mi don es muy bueno para romper las reglas, pero no es infalible. Además, incluso si Boundless pudiera acceder a los recuerdos de Shou-chan, tendría que traducirme el inglés. Aizawa Sensei se frotó la barbilla. No es mala idea. Aunque no es propio de ustedes dos evitar una laguna en las reglas. Usar su cerebro y sus peculiaridades creativamente para superar la adversidad también forma parte del trabajo en equipo, así que les digo que adelante. ¿Algún otro dilema moral que deba resolver antes de empezar? Ante sus negativas con la cabeza, continuó, abriendo la cremallera de su saco de dormir y deslizándoselo. Muy bien. El tema de para todos ustedes esta semana es conversaciones difíciles. Es vital que ustedes, chicos, sepan cómo manejar ese tipo de conversaciones, ya sea hablando o escuchando. El día de la demostración presentará a todos los preheroicos compartiendo sus dificultades y animándose mutuamente. En otras palabras, una enorme conversación difícil en la que todos podrán participar. Entonces, ¿terapia de grupo? Su profesor soltó una carcajada ante la respuesta de Shou-chan. Básicamente, sí. Ahora, sus objetivos. He compilado una lista de personas con las que deben hablar en algún momento para su propio crecimiento personal. No tienen que hacerlo todas ahora, pero creo firmemente que deberían tener todas estas conversaciones eventualmente. Hablar con al menos una de estas personas y participar en la conversación del sábado es su objetivo. Shouto sacó la lista, mirándola de vez en cuando. Sus conversaciones son: Mineta y / Bakugou, hablando de cómo sus palabras los lastimaron a ti y a tu amigo, y disculpándose por perder la calma. Tu madre, perdonándola por haberte quemado de niño. Tu padre, enfrentándolo compartiendo tu determinación y el dolor que te hizo pasar, aunque recomiendo dejar eso para más tarde y tener un profesor presente. Y por último, la que creo que es la más importante ahora mismo. La detective Naomasa Tsukauchi, para testificar sobre el abuso que sufriste en la casa de los Todoroki. Los ojos de Shou-chan estaban abiertos, sin duda sorprendido por su lista. Era evidente que sí, todas estas conversaciones eran necesarias para que Shou-chan pudiera seguir adelante, pero eso no lo hacía más fácil. Ya veo, los ojos oscuros de Aizawa Sensei se suavizaron. Sé que es abrumador ahora mismo, pero también sé que puedes hacerlo. No te preocupes por decidir ahora, podemos hablarlo durante la semana. Dirigió su atención a Izuku, quien se puso rígido preparándose. Izuku, tu lista es un poco más corta y menos apremiante, ya que no creo que estés listo para ninguno de ellos todavía. Si decides probar uno de estos, te recomiendo a Mineta. Al igual que con Shouto, con él debes explicar cómo te hirió con sus palabras y acciones. El resto de tu lista, que, de nuevo, no recomiendo hacer ahora, es Midori y Isashi si podemos encontrarlo, y Bakugou Katsuki, diciéndoles cómo te lastimaron y que no dejarás que te dominen más. Tendrás que hablar con ellos en algún momento para poder cerrar el tema, pero puede esperar hasta que estés más centrado, mejor preparado para lo que puedan decir. Vaya, la verdad es que no tengo muchas ganas de ver ninguno de esos. Pero si Aizawa Sensei dice que debería esperarlos todos, ¿cuál es mi objetivo? Dicho esto, tengo un objetivo diferente en mente para ti.
Izuku tragó saliva con anticipación. No se andaban con rodeos con esta intensa actividad, así que se preparó para lo que su maestro hubiera planeado. Shou-chan unió sus manos en un silencioso apoyo mientras Aizawa Sensei daba el veredicto. Tu objetivo será similar al que tenías cuando comenzaste Pre-Heroics. Quiero que puedas tener una conversación completa conmigo fuera de Boundless. Eso es demasiado fácil, tiene que haber una trampa. Usando tu voz. Capítulo 54. Definir tu objetivo será similar al que tenías cuando comenzaste Pre-Heroics. Quiero que puedas tener una conversación completa conmigo fuera de Boundless. Eso es demasiado fácil, tiene que haber una trampa. Usando tu voz. Sí, ahí está. Combatiendo el pánico creciente en su interior, Izuku respiró hondo, decidido a superarlo lo mejor que pudiera. Shou-chan lo miró con preocupación y le apretó la mano suavemente para consolarlo. Aizawa Sensei tenía las manos cruzadas mientras se explicaba. Tu discurso en el festival deportivo fue un gran paso adelante para ti, aunque ese progreso se vio obstaculizado por ese desafortunado suceso. ¿Cómo lo llamaron ustedes, chicos? Tanto Shou-chan como Izuku se estremecieron ante el recuerdo no tan lejano al que se refería. A pesar de ello, Shou-chan logró responder la pregunta. Según ha sido, fue el fiasco del festival de primer año, o Triple F. Cierto. En fin, hablar como lo hiciste fue una increíble hazaña de fortaleza personal, y no podría estar más orgulloso de ti por ello. Dicho esto, me gustaría mantener ese impulso para ayudarte a superar tu miedo a hablar. Entiendo, y tú también deberías, que tu silencio es algo que aprendiste por necesidad y miedo, y se ha convertido en algo natural para ti fuera de Boundless, un hábito que has practicado durante muchos años. Eso significa que probablemente progresarás lentamente, y es posible que nunca te sientas del todo cómodo hablando. Aizawa Sensei debe haber notado su expresión abatida, porque colocó suavemente una mano alentadora sobre su hombro. Y eso está bien. Te he dicho muchas veces que incluso los pasos pequeños constituyen un progreso notable, y no todas las heridas sanan por completo, ni siquiera con el tiempo. Si alguno de ellos notó que la mano de Izuku se movía hacia su costado para aliviar un dolor fantasma, no lo mencionaron. Aún así, quiero ayudarte a superar esas viejas heridas tanto como sea posible. Por supuesto, esto lo digo con mi entendimiento de que quieres hablar de nuevo, y que tu mutismo es por miedo y no por preferencia personal. Si me equivoco, por favor, házmelo saber y pensaré en un objetivo diferente para ti. Además, si en algún momento te sientes realmente incómodo hablando, tienes derecho a no hablar. Siempre podrás firmar, escribir o simplemente no responder, y cualquiera que tenga un problema con que no hables puede venir a hablar conmigo. ¿De acuerdo? Izuku se secó una lágrima que se le acumulaba en el ojo y dijo con señas: gracias. Quiero intentar hablar. La mirada de asombro en el rostro de Shou-chan y el orgullo que brillaba en los ojos de su maestro eran toda la confirmación que necesitaba. Yo puedo hacerlo. Tras finalizar sus sesiones, los estudiantes intensivos se reunieron en la puerta principal con sus uniformes deportivos, listos para empezar a limpiar la playa. Junto a ellos había varios profesores, muchos de los cuales conducían camiones para recoger la basura. Sin embargo, en ese momento, los camiones estaban cargados con todo tipo de artículos, desde botellas de agua y guantes de trabajo hasta un botiquín de primeros auxilios, mantas de playa y neveras portátiles con comida. Esa era posiblemente la mejor parte de las excursiones a la playa, además de realizar un servicio público, entrenar y restaurar la playa a su esplendor natural. Cada excursión terminaba con un gran picnic en la playa, para que los estudiantes pudieran observar y disfrutar de su progreso en la orilla. Pero primero tenían que llegar allí. Izuku ya se había confesado con su amigo y profesor durante el SE, compartiendo sus miedos secretos sobre este viaje, que no podría resistirse a robar algo, que entraría en pánico y se iría corriendo a Boundless, que todo volvería a ser como antes. Lo animaron y fueron apaciguando cada miedo, hasta que solo quedó una pequeña duda, fácilmente eclipsada por la emoción. Ahora, con todos sus amigos a su lado, incluido Ama Senpai, quien dejó su pasantía temprano para unirse a ellos en la playa, Izuku finalmente se sintió listo para enfrentar el mundo exterior una vez más. Bien, recuerden mantenerse unidos. No corran delante de mí y manténganse delante de Mick. Si necesitan reducir la velocidad o detenerse, avísenos. Muy bien, en marcha.
Ante esto, Aizawa Sensei comenzó a trotar, seguido por todos los estudiantes mientras se dirigían a la playa. El trote por Musutafu transcurrió sin incidentes, salvo por las ocasionales miradas al gran grupo de chicos con uniformes de gimnasia de la UA con detalles verdes que corrían por la calle. Cada mirada persistente hacía que la ansiedad de Izuku aumentara un poco, preocupado de que estuvieran concentrados en él, aunque sabía que era increíblemente improbable. Al parecer, los estudiantes de la UA solían ser el centro de atención donde quiera que iban, sobre todo si iban de uniforme o destacaban en el festival deportivo. Obviamente, nunca lo había experimentado, pero había oído historias de sus compañeros de 1A. Naturalmente, estar en un grupo de estudiantes de la UA uniformados llamaba la atención de la gente, y como se trataba de la esquiva clase de física, que rara vez se veía fuera de los muros de la escuela, no era de extrañar que la gente se quedara boquiabierta, algunos incluso sacando fotos para publicar en redes sociales. A pesar de las preocupaciones de Izuku y el interés del público, el grupo llegó a la playa sin incidentes. Después de tomar unos minutos para que los estudiantes con menos inclinación física, como Izuku, aunque había mejorado mucho desde antes, recuperaran el aliento, Aizawa Sensei les hizo un gesto para que se reunieran. Muy bien, escuchen. Tengo algunas instrucciones antes de empezar. Deben usar guantes y zapatos en todo momento al limpiar. La única excepción es si necesitan quitárselos para usar su don, y solo cuando lo usen. Permanezcan en la playa y cerca del grupo. No se alejen para que no los escuchen. Al abordar una de las pilas grandes, sobre todo si son más altas que su cabeza, asegúrense de tener un observador que vigile los escombros que caen. Pueden mover la basura usando sus músculos o su don, aunque recomiendo aprovechar este tiempo para trabajar en ambos. Quiero que todos se esfuercen, pero no se excedan. Tómense un descanso si lo necesitan y manténganse hidratados. Y por último, recuerden que hacemos esto para su entrenamiento y como un servicio público, pero no olviden divertirse un poco. Eso es todo. Ahora, manos a la obra. Pronto, la playa se llenó de actividad mientras los estudiantes transportaban basura a los camiones o la destruían con sus peculiaridades, trabajando duro pero disfrutándolo aún así. Oye, mira lo que encontré. Este camión está lleno, así que llévalo allí mientras yo conduzco al vertedero. ¿Alguien me puede ayudar? Voy a subir y empezar a tirar cosas. Déjame ayudarte con eso. Al ponerse el sol, ya se había despejado una buena parte, y todos lucían sonrisas cansadas por el trabajo agotador pero gratificante que habían realizado. En ese momento, estaban sentados en las mantas de playa, cenando y charlando. Izuku, sin embargo, estaba absorto en sus pensamientos. Era realmente sorprendente cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Menos de un año antes, Izuku era un cleptómano traumatizado que vivía escondiéndose de todo y de todos. No tenía amigos, ni esperanza, ni futuro. Si no hubiera conocido a Shou-chan ese día en la tienda, probablemente habría vivido así el resto de sus días antes de morir solo, sin que nadie supiera siquiera de su partida. Le dolía pensar en lo cerca que había estado de que eso sucediera. Pero había conocido a Shou-chan, le había dado una segunda oportunidad a la realidad, había decidido que huir no valía la pena. Ahora sabía que huir de los problemas no los resuelve, y que la mayoría de las veces terminas huyendo de todo lo bueno que hace que valga la pena vivir. Había aprendido que está bien pedir ayuda, que hay gente ahí fuera que quiere ayudarte y verte triunfar. Día a día se enfrentaba a los miedos que habían dominado su vida durante tanto tiempo, diciéndoles que esta era su vida y que la viviría como le pareciera, y eso lo había llevado al presente, rodeado de amigos en los que podía confiar mientras juntos marcaban la diferencia en el mundo. Arrastró la mano por la arena, sintiéndola deslizarse entre sus dedos, y miró la franja de océano ahora apenas visible entre las montañas de basura. No podía esperar hasta que terminaran de limpiar la costa que conocía tan bien. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su mejor amigo se levantó con su taza y se aclaró la garganta. Con toda la atención del grupo puesta en él, Shou-chan levantó su vaso de plástico y se dirigió a ellos. En vista de lo que hemos logrado hoy aquí, y en los últimos meses, me gustaría proponer un brindis. Se alzaron copas en todo el grupo mientras hablaba. Antes de conocer a Izuku, y en consecuencia, a todos ustedes, estaba amargado, enojado y perdido.
Estar en la preheroicidad con todos me ha enseñado a dejar atrás esa amargura, a controlar mi ira y a encontrar mi camino. Hoy es solo el comienzo de lo que espero sea una vida llena de momentos maravillosos y significativos como este. Así que, un brindis. Por la preheroicidad, por la amistad y por hacer del mundo un lugar mejor para todos. Salud. A lo largo de todo el claro, los vasos de plástico chocaban entre sí en un hermoso ambiente de camaradería. Salud. Para cuando regresaron a los dormitorios, todos estaban completamente agotados por el largo día. Muy pocos decidieron quedarse en la sala común. Después de todo, era solo el primer día del intensivo, así que aún quedaba mucho por delante mañana. El propio Izuku era parte de la mayoría, deseándoles buenas noches a todos por señas antes de caminar por el pasillo. Se detuvo brevemente en su puerta, rozando con los dedos la placa grabada que allí se encontraba. Parece que esta noche estoy de humor para recordar, su habitación estaba bastante vacía para un adolescente, dado que no poseía muchas cosas, lo que robaba de sus días de ladrón en tiendas eran principalmente comida y ropa. La mayoría de sus objetos personales eran cosas viejas de su madre, como el jarrón que exhibía con cariño en su estantería. Derrumbado en su cama en pijama morado, Izuku se sintió abrumado por una especie de nostalgia agridulce. Todos esos días deambulando a escondidas por una casa oscura, escondido en una habitación polvorienta, mi escondite oculto de suministros robados, durmiendo debajo de la cama para no ser visto, todo parecía tan lejano y, sin embargo, tan reciente. Pero eso había sido antes de que descubriera su peculiaridad, y no mucho después. Si Kacchan no me hubiera dicho que desapareciera ese día, ¿seguiría viviendo así? ¿De polizón en mi propia casa? ¿Aterrado de ser visto o escuchado? ¿Con el miedo a morir quemado acechándome? ¿Fue realmente bueno lo que hizo? Su mente dio vueltas en ese pensamiento por un rato, como si lo saboreara, reflexionando sobre las complejidades de su sabor. Supuso que no era algo bueno en sí mismo. Seguía estando mal intimidar a la gente de esa manera, y tenía los dolores fantasma y las cicatrices mentales para demostrarlo, pero incluso las cosas malas pueden llevar a cosas buenas con el tiempo. La muerte de su madre, el descuido de Isashi, el acoso de Kacchan, su conversión en un ladrón en serie, su huida a Boundless. Todos esos fueron eventos terribles. Pero si ni siquiera uno de ellos hubiera sucedido, era probable que Shou-chan nunca lo hubiera atrapado con las manos en la masa. O no habría reconocido la mirada de miedo en sus ojos. O no habrían escapado de Todoroki Enji. O no se habrían hecho amigos. O sus discapacidades mentales y sociales no habrían convencido a Netsu y a Izawa Sensei de comenzar Pre-Heroics. No se podía negar que había tenido una infancia horrible. Tampoco se podía negar que no 55. Comienzo era miércoles cuando ocurrió. Para ser justos, el día empezó con normalidad. Ayer, Shou-chan y él por fin habían ideado una combinación, algo que Shou-chan dudó al principio, pues no quería lastimarlo al intentarla, y pasaron todo el PF afinándola y practicando la sincronización para que Izuku no acabara frito o congelado. Lo cual agradeció mucho. Su miedo al fuego era mucho menor ahora, pero seguía ahí. Aunque, naturalmente, confiaba en que Shou-chan no lo reduciría a cenizas, así que su fuego era aún menos aterrador. Tanto It como se estaban bien. Izuku estaba harto de escribir y Shou-chan odiaba el inglés en ese momento, pero ambos estaban progresando notablemente. ¿Y qué hay de esas conversaciones difíciles? Al parecer, Shou-chan habló con Mineta hoy, quien parecía estar mejor, aunque aún le quedaba camino por recorrer, y el detective de policía vendría mañana para testificar sobre el abuso de Enji. Izuku definitivamente no estaba posponiendo su conversación con Aizawa Sensei. Para nada. Solo necesitaba más tiempo para prepararse, ¿de acuerdo? En conjunto fue un día perfectamente normal. Hasta que llegó el momento del viaje. En lugar de limpiar la playa como antes, la tarde del miércoles se dedicó a una especie de mini prácticas. Los prehéroes se dividieron en pequeños grupos que harían prácticas con un profesor de la UA durante la tarde. Por supuesto, Shou-chan e Izuku estaban en el grupo de Aizawa Sensei, él era su tutor, e Izuku no conocía muy bien a los demás profesores, así que se sentiría un poco incómodo con cualquier otro. Su profesor había decidido llevarlos a patrullar Osu, guiándolos por las calles y enseñándoles de todo.
Habían prometido de antemano que no se involucrarían en ninguna pelea a menos que se les diera permiso o en caso de emergencia, y que definitivamente no buscarían problemas. La cosa es que Izuku nunca busca problemas. Siempre le llegan. Por supuesto, debería haber sido pan comido. Simplemente lleve a los estudiantes a una patrulla sencilla, déjelos ver cómo derriba a algunos delincuentes de poca monta, instrúyalos en diversos aspectos del heroísmo, responda a sus preguntas y luego llévelos de vuelta a los dormitorios. Una experiencia sencilla, beneficiosa y segura para chicos que ya habían tenido suficientes problemas en la vida. Había investigado a fondo a qué distrito llevarlos, y finalmente se decidió por Osu. Con la delincuencia justa para casi garantizar que encontraran a alguno, pero también era improbable que se tratara de algo más serio que un atracador o un ladrón de bolsos. Claro, había oído que el asesino de héroes andaba por la zona, pero solo atacaba a héroes que iban solos, y Shota no iba a perder de vista a estos chicos, así que las probabilidades de encontrárselo en una calle concurrida con un grupo de aspirantes a héroe eran bastante escasas. Shota y su grupo, que incluía a los niños problemáticos, por supuesto, habían entrado en Osu sin incidentes y estaban bien encaminados a través de la ruta que Shota había trazado cuidadosamente cuando sucedió. Un edificio a unas cuadras de distancia explotó. En cuestión de minutos, gran parte de Osu está en llamas. Los ciudadanos corren a evacuar presas del pánico, los villanos salen de la nada en medio del caos y los héroes luchan por restablecer algo de orden. Él y su grupo estaban ayudando con la evacuación cuando lo vio. Un Noumu. Igual que en la USG. Y los traje aquí para evitar la liga de villanos. La enorme bestia parecía ligeramente distinta a la anterior, pero Shotan no quería saber en qué más se diferenciaba. Sabía que esas cosas solo funcionaban por orden, así que deseaba desesperadamente encontrar a quien mandaba, pero había un puñado de adolescentes mental y físicamente marcados justo detrás de él, niños que de ninguna manera deberían ver este tipo de acción hasta al menos el tercer año, niños que dependían de él para mantenerse a salvo. No iba a dejarlos fuera de su vista si podía evitarlo. Hay demasiados en el grupo para que Izuku los transporte a la vez, así que tendremos que hacer varios viajes, pero si lo hacemos aquí, quien no esté en el primer viaje quedará peligrosamente expuesto. Girándose para mirar a sus estudiantes, gritó por encima del caótico estruendo que los rodeaba. Manténganse todos juntos y cuídense. Buscaremos una zona segura para poder salir de aquí. Sin necesidad de más instrucciones, los adolescentes se agruparon, atentos al peligro en todas direcciones, mientras Shota los guiaba por las calles. Pronto se encontraron con otros profesionales, pero las cosas fueron de muy mal en muy mal con lo que vieron, o mejor dicho, lo que no vieron. Manual, el héroe profesional, corría frenéticamente. Llamaba a Ida, quien no estaba allí. Ida fue víctima de un desafortunado giro de los acontecimientos o hizo algo muy estúpido el otro día y le dijo a Shou-chan que no se preocupara. Basta decir que era hora de preocuparse por ello. Se escapó en el peor momento posible, lo admito. Salir solo en medio de un ataque villano enorme. ¿No ha estado prestando atención en heroicas fundacionales? Porque estoy bastante seguro de que ya lo hemos tratado. Miró a su alrededor, asimilando toda la información posible sobre la situación. Estaba en medio de su grupo de internos, un número considerable de compañeros de clase totalmente desprevenidos para un ataque de esta magnitud. Demasiados para teletransportarse de una sola vez, pero demasiado indefensos si el grupo se dividía. Un compañero con paradero desconocido, y héroes demasiado ocupados con otras emergencias aparentemente más urgentes. Él mismo, con el poder de desplazarse largas distancias casi al instante y alejar a una persona del peligro. Probablemente no fue su idea más brillante, y Aizawa-sensei seguramente la odiaría, pero, realmente solo había una cosa por hacer, ¿no? Saludando a su maestro, firmó su plan a medias. Me muevo, busco Ida. Encontramos, juntos escapamos. El héroe está muy ocupado, no puede buscar. Yo encuentro. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par mientras firmaba. ¡No! De ninguna manera. No te vas solo. Iré con él. Izuku se giró y vio a Shou-chan mirando fijamente a su maestro, con la determinación brillando en sus ojos azules y grises. Izuku tiene razón, es nuestra mejor oportunidad para encontrar a Ida cuando todos los profesionales están tan ocupados.
Iré con él y lo protegeré hasta que podamos regresar contigo, ojalá con ida a cuestas. Aizawa Sensei seguía sin estar convencido, así que continuó. Para esto hemos estado entrenando, ¿verdad? Para momentos como este. Así que déjanos demostrarte que podemos hacerlo. Izuku supo en el instante en que su maestro cedió, dándose cuenta de que esta era la única manera de que todos sus alumnos pudieran salir con vida. Suspiró resignado, antes de clavarles su mirada preocupada. De acuerdo. Les doy permiso para ir a buscar a Ida. Lo encontrarán y los tres volverán enseguida conmigo. No se enfrenten a ningún villano a menos que sea necesario. Su objetivo es salir con vida. ¿Entendido? Ambos asintieron seriamente en señal de comprensión, luego Izuku tomó la mano de Shou-chan y recorrió el horizonte lleno de humo en busca del edificio más alto que pudo ver. Tras un rápido salto a través de un bundles rebosante de adrenalina, los dos se encontraban en la azotea de un edificio cercano. Shou-chan vigilaba el peligro mientras Izuku buscaba señales de su compañero en las calles de abajo. Al no encontrar nada, los teletransportó a la azotea de otro edificio cercano para repetir el proceso. Fue un par de tejados más adelante cuando lo vio. Ida yacía en el suelo con una espada clavada en el hombro, un hombre que él asumió era un héroe profesional desplomado contra la pared cercana, y un villano de aspecto siniestro envuelto en tela andrajosa, espadas brillantes y un aire denso de sed de sangre. Tomura observó la ciudad arder con no poca alegría. Podía ver las siluetas de docenas de héroes muy por debajo de él, moviéndose como pollos recién decapitados. Parecía que no podían decidir qué era más importante: evacuar civiles, capturar villanos, apagar incendios, detener a los Nomu o localizar al cabecilla del ataque, es decir, él mismo. Rió entre dientes con tristeza ante las miradas frenéticas que veía, deleitándose con haber convertido una noche tranquila en un infierno. Una ligera perturbación se sintió en el aire antes de que Kurohiri apareciera junto a él, con la esperanza de traer buenas noticias. Y bien. Es muy probable que el asesino de héroes siga aquí, aunque aún no lo hemos encontrado. Sin embargo, los héroes están más centrados en la liga que en el asesino de héroes en este momento. Tomura se rascó el cuello levemente. Asegúrate de que siga así y encuentra a ese bastardo de Stein. Tenemos que mandarle nuestros saludos antes de que se largue. Después del truco que había hecho ese monstruo sin nariz, no había forma de que la liga lo dejara salir tan fácil. Solo había aceptado la reunión porque fue idea del sensei. Intentar que el asesino de héroes se uniera al grupo, y si no se unía, usar su infamia para atraer a otros aliados poderosos. Una estrategia sensata, y sin duda una que Tomura tendría que ser un idiota para ignorar, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. De hecho, tenía la sensación de que iba a odiar a ese hombre. Estaba sentado en la barra cuando Kurohiri regresó con su invitado, un hombre de rostro anguloso y nariz recortada, oculta por la máscara roja de tela que llevaba. Ciertamente parecía un villano, eso sí que lo reconocía, pero hasta ahí llegaba la primera impresión que Tomura tenía. En cualquier caso, comenzó su discurso, como se le había indicado, con la expresión más cordial que pudo. Bienvenido, asesino de héroes, a la Liga de Villanos. Soy Shigaraki Tomura, el líder de esta pequeña tropa. Conocemos tus impresionantes hazañas y te preguntamos si te gustaría unirte a nuestra causa para reformar la sociedad. Stein lo miró con recelo. Eso depende de tus motivaciones. Si coinciden con las mías, consideraré tu oferta. Aparentemente, sus motivaciones no coincidían, ya que en cuestión de minutos Kurohiri quedó paralizado, Tomura fue apuñalado y ese cabrón de Stein quedó apuñalado. Lograron llegar a una tregua inestable y enviaron a su invitado de vuelta a Osu, aunque en ese mismo instante Tomura juró robarse el protagonismo y acabar él mismo con el asesino de héroes. Después de todo, nadie llama a Tomura un villano débil, mediocre y sin motivación y se sale con la suya. El solo recuerdo de ese encuentro tan reciente le ponía los nervios de punta. ¿Algo más? Uno de nuestros agentes detectó a un grupo de estudiantes de la UA en la zona, incluido Midoriya y Izuku. Esa sí que es una buena noticia. La amplia sonrisa de Tomura fue suficiente para que su compañero pidiera más información. Los estudiantes parecen estar ayudando en las labores de evacuación, acompañados por Eraseread. Ya le he ordenado a ese agente que los vigile y nos informe de cualquier novedad importante. Excelente.
Que esté atento a cualquier momento en que Midoriya Izuku se separe del grupo, incluso atrayéndolo si es necesario. No queremos que la Seread y esos otros mocosos se interpongan en su rescate. Pero antes de eso, hay un par de cosas que necesitas conseguir. Ese chico se nos escapará de las manos si no lo hacemos bien. Después de darle sus instrucciones al hombre de la niebla, Tomura volvió a centrarse en el desorden que había debajo de él. Parece